Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la reunión del día de hoy, jueves 1 de septiembre de 2022. Por algún motivo, la plataforma sacó a la licenciada Zacarías. Permítame, vamos a esperar que ella se comunique. Ok, perfecto. Gracias. Es que no la miraba y me llegó el mensaje de que había salido. Bien. Para comenzar el día de hoy, precisamente la licenciada Zacarías se va a dirigir a ustedes para ver si tienen alguna duda con respecto a lo que les envió el día de hoy y con respecto al trabajo que está por venir. Así que, licenciada, tiene la palabra. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan. Yo Sí, sí. licenciado, buenas noches. Sí, licenciado. Gracias, muy amables. Bueno, como pudieron notar, compañeros, en el grupo ya les compartí la distribución de grupos que vamos a tener. Al igual, pues ya coloqué los links de cada uno de los grupos con el fin que se nos pueda facilitar la interacción con los compañeros y que todos podamos empezarnos a unir. Les comento que tenemos hasta el día de mañana para que todos ya estén en sus grupos. Si alguno pues está acá en la clase pero no va a realizar el trabajo por alguna cuestión, vemos que no se llega a la cantidad requerida que tengo en cada uno de los grupos, vamos a reacomodarlos poco a poco con el fin de que todos podamos salir beneficiados y que todos trabajen equitativamente. Entonces, para los que aún no se han agregado a los grupos después de la clase, para no perder la secuencia de la clase, únanse por favor y si tienen alguna duda respecto a la integración de los grupos, con mucho gusto me pueden comentar. Yo todavía estoy en la mayoría de los grupos, pero ya poco a poco voy a irme saliendo para el fin de semana. Yo ya no voy a estar en los grupos con el fin que ustedes ya se empiecen a, a comunicar y vean cómo vamos a trabajar. El fin que ustedes pues ya estén armados para el día de mañana o yo ya tenga noción de quiénes son las personas que no van a estar, es que ya para el día lunes ya tengamos todo armado y yo ya pueda empezar a distribuirles la información. Es importante que elijan a un coordinador, si bien alguien quiere elegirse, o entre todos pues elijan a alguien, porque como les decía con anterioridad, es importante que haya una persona que pueda manejar la información y pueda distribuir la manera en la que van a trabajar. No sé si hasta el momento alguno tiene alguna duda. No sé si en este salón, no, la verdad no me acuerdo muy bien si fue en este salón o en el salón anterior, donde el grupo número 2 tiene información de compañeros repetidos. Al ser así, creo que solo 2 personas están en ese grupo. Entonces, yo las voy a reacomodar al momento de que ya tenga los listados oficiales de los grupos y para que puedan trabajar equitativamente. Pero ajeno a eso, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto, compañeros. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿cuál va a ser el tema que vamos a trabajar o qué vamos a hacer? Es que yo no entré a la clase anterior porque no pude por cuestiones de tráfico y trabajo. Ok, fíjese que tenemos alrededor de 13 temas. Deme un segundito, ahorita le voy a decir. Son 13 temas relacionados al medio ambiente. Entonces, pues cuando ya los tengamos armados, yo les voy a indicar a cada grupo qué le corresponde. Ninguno de los temas se va a repetir porque son 13 grupos y van a ser 13 temas. O puede ser que hayan menos grupos, pero ninguno de los temas los vamos a repetir. Eso todavía no se los he asignado con el fin de que todos estemos bien estructurados y ya así puedan empezar a trabajar. Pero ya dentro de los próximos días les voy a comentar las instrucciones de cómo van a realizar el trabajo y qué tema les corresponde, Mónica. Gracias, licenciado. Fíjese que yo vi la información que usted colgó y los audios. Yo me añadí al grupo 10 porque vi que había un poquito menos, porque nosotros habían 12, 11. Entonces me agregué al número 10.
Mónica tiene que agregarse al grupo que yo le asigné. No sé si fue al 10. No, licenciada, es que yo no encontré mi nombre ni número de carnet entonces yo me agregué al 10, pero no sé si estoy bien, como le digo, yo no entré a la clase anterior, por eso no sabía. Ah, bueno, lo que sucede es que el licenciado me compartió los listados oficiales de las personas que estaban asignados a los grupos y yo me basé con esa información. Puede ser que ahorita haya una actualización de datos por algunos compañeros que tenían algún inconveniente, entonces vamos a ver ese nuevo listado y vamos a ver si aparece. Si alguno no aparece, puede escribirme. Eso sí, si no se encuentra en el listado oficial ahorita actualizado y no aparecen, no les va a aparecer la nota del examen y tampoco se les va a poder colocar la nota de la zona. Entonces es importante que ustedes estén asignados oficialmente a la clase. Entonces vamos a verificar eso más tarde, Mónica. Si gusta, me escribe para que lo pueda tener al pendiente y ya le pueda trasladar la información a más tardar el día de mañana. Está bien, licenciada. Licenciada, ¿y si va a haber examen al final o no? Es que como le digo, no entré. Ok, fíjese que se publicó una información de que los exámenes se cancelaron, pero hay que estar pendientes al día de mañana para que la página oficial nos pueda indicar la publicación de cuándo va a ser las fechas oficiales de los primeros parciales. Son los que estemos pendientes. De igual manera, cuando yo tenga la información, se las voy a postear en los grupos de WhatsApp Ok, licenciada, muchas gracias, muy amable. para servirle. No sé si alguno tiene alguna otra duda, compañeros. Yo tengo una pregunta Sí, Luis. con respecto al examen, ya que están tocando ese tema. Según tengo entendido, ya no será en ninguna plataforma donde lo hemos realizado siempre. En este caso, ¿cómo será? Porque si no estoy mal, creo que le dieron acá al licenciado, bueno, no sé cómo estará aquí en el área común, pues, pero les dieron a su discreción en cómo realizar el examen, ya sea por Forms, por una plataforma externa o no sé. Ok, fíjese que esta información todavía no la tenemos de momento, Luis. Creo que primero tendríamos que esperar las fechas de cada uno de los exámenes y ya nos van a trasladar la información de cuándo va a ser la fecha del examen y de qué manera o qué medio vamos a utilizar para realizar el examen. Como les digo, no tengan pena, con mucho gusto yo les voy a trasladar la información en los grupos. En cuanto la tengamos, nosotros se las trasladamos para que ustedes tengan la información de forma reciente y puedan empezar a prepararse. Bueno, de hecho, se sigan preparando, mejor dicho. Sí, es que como, bueno, después nos va a avisar, ¿verdad? Pero según escuché, a partir del 5 de septiembre empezarán los exámenes, pero no sabemos qué medio van a utilizar. Gracias. Para servirle. ¿Alguna otra duda, compañeros? Vi que alguien levantó la mano. Sí, creo que usted era una de las compañeras del grupo 2, ¿verdad? Sí, sí, eso. Ah, ok. Sí, yo le voy a asignar a otro grupo, le voy a comentar y ya yo le digo en qué grupo va a estar. Creo que es usted y otra compañera que las que tenemos el inconveniente. Pero con mucho gusto yo las asigno a un nuevo grupo para servirle. ¿Alguien más, compañero? Muy bien, creo que ninguno tiene otra duda. De igual manera, pues estoy para servirles ahí, ya sea por el chat grupal o bien de forma personal. Cualquier cosa estamos a la orden, compañeros. Una última consulta, licenciada. Sí, dígame. ¿Vamos a tener tiempo para reunirnos en los grupos o eso ya sería aparte, quedaría entre nosotros, entre elegir un coordinador y así? Ah, sí, lo que pasa es de que yo con el fin de facilitarles el hecho de que empezaran a unirse a los grupos, porque pues a una plataforma virtual es muy complicado que nos conozcamos, entonces yo los creé y en la mayoría de los grupos todavía estoy, pero ya cuando ya dejemos todo bien estructurado, yo me salgo de los grupos y ya ustedes empiezan a planificarlo de forma grupal nada más, ¿verdad? Sin que yo esté en los grupos. Muy bien, gracias. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias por el espacio. A ustedes, gracias. Bueno, compañeros, hay, bueno, algunas dudas
quedaron en el ambiente de la charla de hace unos minutos, y específicamente con el examen parcial. A nosotros lo único que nos han comunicado es que el día de mañana se va a hacer pública las fechas reprogramadas para el primer examen parcial, y me imagino que también van a indicar ahí los formatos o la plataforma en la cual se va a llevar a cabo. O sea, hasta el día de hoy, a esta hora, no tenemos ninguna noticia más que esa. Así que les pedimos que estén pendientes para que tengan la versión oficial definitiva el día de mañana, porque todos estamos pendientes de eso. Eso con respecto a ese tema. El otro asunto es de que el compañero Gustavo estaba preguntando la razón por la cual no compartimos la grabación. Entonces yo lo invitaría a que lea la nota que se les difundió, porque este fue un tema tratado el primer día de clases y yo indiqué 3 razones por las cuales no compartía esa información, pero en la última nota que la licenciada nos hizo favor de distribuir ahí en los grupos o en los salones más bien, pues hago constar la razón legal, que es la más importante por la cual no comparto esa información. Así que esa es una invitación para el compañero que lea la nota. Probablemente no tuvo oportunidad de hacerlo. Así que, dicho lo anterior, entonces vamos a iniciar con el tema que nos corresponde ya el día de hoy. Lo que hemos estado viendo en los últimos días corresponde siempre a la teoría de la demanda. Continuamos en el tema de la teoría de la demanda, pero en este caso viéndolo desde un punto de vista global, total o de mercado. Se ha visto como un conglomerado la actitud o la acción, la conducta de los consumidores. Cuando hablábamos en los casos anteriores que hicimos el análisis teórico subjetivo de ese comportamiento de cada uno de los consumidores, ya sea de manera individual o digamos familiar, que siempre en microeconomía se considera como la unidad, pues el ente familiar que demanda, que consume bienes o servicios de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, el análisis era, como quien dice, muy personal, muy íntimo, porque de ahí surgió precisamente ese quehacer de los economistas al observar el comportamiento de manera particular. Sin embargo, a partir de este momento vamos a hacer el mismo análisis, pero considerando a los grupos sociales, al conglomerado. Entonces, es como una proyección. Se van a dar ustedes cuenta que efectivamente muchas de esas actitudes que asumimos de manera individual, al final de cuentas se replican en la mayoría de los consumidores. Probablemente va a haber alguna excepción o excepciones, ¿verdad? Porque, como decimos, cada cabeza es un mundo. Pero en términos generales y particularmente observando ese quehacer individual para los efectos de satisfacer nuestras necesidades, pues tenemos una conducta muy similar. De tal manera que, visto esa conducta en forma grupal o social, o podríamos decir que conglomerado, pues prácticamente se repite. Entonces, los economistas lo que nos han querido demostrar es que al final de cuentas lo que hacemos desde el punto de vista social o grupal es una proyección de nuestras propias acciones individuales. Y eso es lo que en términos generales se le denomina demanda de mercado. O sea, ese comportamiento grupal, social o de mercado como usualmente se le denomina. Entonces, van a ver ustedes que efectivamente no hay mucha diferencia en el análisis. Lo único que vamos a hacer es pasar de lo singular a lo plural, pero
de ninguna manera va a haber un cambio significativo en ese análisis. Entonces, por lo mismo vamos a comenzar revisando los principales conceptos y las categorías económicas que se aplican para esta versión de demanda de mercado. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo, en este tema o en esta unidad? Primero, la definición de demanda, prácticamente repetir lo que ya hemos dicho anteriormente, solo pensándolo, insisto, desde una manera grupal. ¿Cuál es la naturaleza de la demanda? ¿Cómo surge la demanda? Que son conceptos pues, muy sencillos y de interpretar. La función de demanda, la tabla y la curva de demanda, que van a ver ustedes que a pesar de que estamos hablando de demanda de mercado, significativamente no hay cambio, porque equivale prácticamente a lo que hace cada consumidor en lo individual, solo que proyectados en lo que he dicho. La ley fundamental de la demanda, lo mismo, y donde podría haber un pequeño cambio en el análisis sin que efectivamente en el fondo esté cambiando esa interpretación, es en variaciones de la demanda y la cantidad demandada y la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda en este caso tiene una significación especial y más que todo porque estamos introduciendo un nuevo concepto o llamémosle una categoría nueva en este estudio que se refiere a la elasticidad. La elasticidad es un concepto que se utiliza a menudo y aplica para otras categorías, otras variables, más bien, de la economía, porque revisamos elasticidades de oferta, elasticidades de inversión, elasticidades de importación, elasticidades en salarios, elasticidades en rentas, etcétera. O sea que el concepto de elasticidad aplica para muchas, si no es que todas las variables de carácter económica o económico que se consideran en el estudio de la economía. Entonces, aunque aquí parezca ser algo nuevo o diferente, se van a dar ustedes cuenta que efectivamente es esta forma de interpretar pues variables económicas un poco más de impacto por el mismo hecho de ser de carácter grupal o social. Entonces, dentro de esta versión de demanda de mercado, lo vamos a vincular en primer lugar con el precio, luego con el ingreso y luego hacer el análisis que pasa entre dos tipos de bien. Bienes que pueden ser complementarios o bienes que pueden ser sustitutos o bienes que pueden ser independientes unos de otros. Entonces, realmente, digamos, esta unidad, este capítulo viene a ser prácticamente en el 80% de los casos, pues un resumen o un refuerzo sobre lo que hemos hablado respecto a la conducta del consumidor individual. Con la única diferencia, repito, de que lo vamos a ver desde el punto de vista grupal, social, o como se acostumbra a decir técnicamente, de mercado. O sea que la palabra mercado, como ya en algún momento mencionamos, es que se refiere a conglomerados, ¿verdad?, grupales o sociales que participan dentro de un sistema económico. Entonces, ya entrando en materia, vamos a ver la definición de demanda que, insisto, es una cuestión muy relativa, pues fácil de interpretar. En este caso, la tenemos como la cantidad de un bien o servicio que a diferentes niveles de precio o ingreso, los consumidores estarían dispuestos a adquirir ceteris paribus. Observen que esta frase, ceteris paribus, la hemos venido usando
prácticamente desde el inicio del curso. ¿Por qué? Porque los economistas se cuidan mucho en cuanto a la versión de las definiciones, de los conceptos o de las propuestas que hacen en el análisis de cada uno de los casos, haciendo énfasis en que lo que se está proponiendo como una situación real es válida siempre y cuando las demás condiciones objetivas y subjetivas en que se esté analizando ese fenómeno en particular, pues permanezcan constantes. Eso quiere decir, en otras palabras, que no es solo las condiciones objetivas que hemos visto como determinantes en la conducta del consumidor individual o la conducta de los consumidores desde el punto de vista social, sino que hay otras variables que pueden influir precisamente en esa conducta de consumo. Por ejemplo, el clima, la población, o sea, demografía, en todo caso, y otras variables más, o sea, X o Y o N variables que podrían influir en el consumo de un determinado bien o servicio. Y cuando hablo de la palabra consumo, me refiero al concepto de demanda. Entonces, a eso le llamamos, ¿verdad? Demanda. La cantidad que se requiere, ¿verdad?, a los diferentes niveles de precio o de ingreso. Se refiere a los niveles de precio del bien que se esté analizando. Y de acuerdo a la disposición de los consumidores para adquirir o no dicho bien o dicho servicio. Recuerden que en esa disposición de los consumidores juega un papel súper importante los gustos y preferencias. Pero no solo eso, sino que también juega un papel súper importante las necesidades de los sujetos, o sea, las personas, las familias. Pues bien, ya derivado de esto, podemos interpretar que la demanda puede ser real o potencial. Cuando hablamos de la demanda real, también en muchos casos se le denomina efectiva o específica. Y esto se refiere a la interpretación, llamémosle estadística, que podemos obtener de una demanda, de un consumo, de una adquisición o de una compra o negociación de un producto con base a la efectividad, o sea, a que se está realizando ese consumo y puede ser cuantificado, sumarizado y demostrado en la vida real. Entonces, por eso dice que la demanda real es cuando se ejecuta, o sea, se realiza, o sea, no hay pierde en que se esté especulando sobre la posibilidad de consumo de un bien, sino que estamos hablando en términos reales. Ya está, es efectiva, se ejecutó y podemos saber con certeza cuál es esa demanda, o sea, a cuánto representa en cantidad, sea medida en peso, en otra versión de carácter objetiva, no solo peso, sino que también en volumen, esa realización de demanda. Pero cuando hablamos de demanda potencial, aunque la palabra demanda nos indica o nos hace pensar en que efectivamente hay un consumo, en ese caso, si le estamos agregando la palabra potencial, nos estamos refiriendo a una posibilidad. O sea, por eso también se le llama latente. O sea, la existencia especulativa, podríamos decir, o sea, la posibilidad de consumo, pero que no ha sido ejecutada. O sea, ¿por qué razón no se ha ejecutado? Hay muchas razones por las cuales no se ejecuta una demanda, pero podemos tener certeza de que muy probablemente, si el producto está disponible
al precio adecuado y si los consumidores tienen disponibilidad de los recursos para poderlo adquirir, definitivamente se va a realizar. Entonces, una demanda potencial es cuando se espera o asume como probable, ¿verdad? Pero que aún no se realiza, ya que existen barreras que no permiten su ejecución, tal como, por ejemplo, la falta de recursos que mencionaba, o la ausencia del bien o servicio en el mercado, por cualquier circunstancia. Podríamos tener como ejemplo que la demanda efectiva de vehículos que son movidos por motores de combustión interna, movidos por gasolina, por ejemplo. O sea, es un dato que no solo la SAT lo sabe también los importadores, ¿verdad? Saben cuántos vehículos han ingresado al país en un periodo determinado. Estamos en el año 2022, cuántos vehículos nuevos ingresaron al país y cuántos han sido vendidos y están en circulación. Son datos sobre una demanda real de vehículos. Lo que no sabemos es, por ejemplo, a futuro, a 2, 3, 5, 10, 15 años, ¿cuánto va a significar la demanda de vehículos movidos por motores eléctricos? Ya, porque esto es una cuestión relativamente nueva que aunque ya en algunos países está creciendo la demanda, o sea, la demanda real de vehículos eléctricos, en Guatemala, pues hasta este momento es insignificante. Según lo que se ha leído en las noticias, ahí han importado vehículos que se mueven por electricidad, pero que hasta el momento son casi que contados con las manos. Pero, ¿qué podemos esperar de los vehículos, sí, el consumo de vehículos movidos por electricidad de aquí a 5 años? Muy probablemente a 5 o 10 años va a cambiar totalmente esas cantidades demandadas de vehículos de combustión interna por gasolina que en relación a los que puedan estar movidos por electricidad. Entonces, ahí vemos la diferencia. ¿Por qué no hay un alto consumo de vehículos eléctricos en Guatemala al día de hoy? Pues precisamente porque, en primer lugar, probablemente están importando muy pocas unidades las empresas que usualmente las importan para distribuir en Guatemala. Esa es una razón. La otra razón podría ser porque la demanda sigue siendo potencial en términos de que los consumidores todavía no conocen el precio y o porque no tienen la disponibilidad suficiente como para adquirir ese producto. O incluso porque desconocen las especificaciones de manejo de ese producto. Entonces, estos elementos que están fuera del contexto de carácter económico, pero es lo que hace que efectivamente el consumo de vehículos movidos a tracción eléctrica no esté en este momento contabilizado. Se sabe que sí hay algunos, pero pues son muy pocos y que su potencial puede ser bastante alto o muy alto, si se quiere pensar a 20 años, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia, ¿va? Entre esas categorías que se manejan de demanda real y demanda potencial. Cuando hablamos de la naturaleza de la demanda, creo que en algún momento ya lo mencionamos cuando estamos en la teoría del consumidor individual, que se refiere que toda demanda, todo consumo de un producto surge precisamente a partir de la presencia de necesidades del ser humano. Entonces, si no existieran necesidades, sea si el sujeto, en este caso la persona,
no tuviera necesidad. O sea, si todos fuéramos, digamos, ángeles sin necesidad de consumir bienes, pues no habría absolutamente demanda de nada, porque no tendríamos necesidad de satisfacer ninguna necesidad. Entonces, prácticamente el origen, o sea, la naturaleza de la demanda, precisamente es que el ser humano requiere, necesita, demanda bienes y servicios para su satisfacción, para, digamos, vivir en comodidad, satisfaciendo todas sus necesidades. Entonces, la demanda, a eso se debe que exista, ¿eh? No hay para dónde. Y aquí se dice la demanda puede ser individual o de mercado. Ya vimos, analizamos los conceptos relativos a la demanda individual. Y cuando hablamos de la demanda de mercado, no es sino que estamos proyectando de una manera o forma grupal o social esas demandas individuales. La individual se refiere a una persona, a una familia, según el análisis que hicimos anteriormente. Y la global, total o de mercado, que también le podemos decir la social o de conglomerado, es la que estamos considerando como la suma de todas las demandas individuales. Otra forma de abordar estos conceptos de economía desde el punto de vista de la demanda es a través de la función. La función o ecuación de demanda que en la cual ya incluimos de nuevo un poco de una matemática muy simple, muy sencilla, pero que desde el punto de vista conceptual la podríamos expresar tal cual está acá, algebraicamente. Por ejemplo, este símbolo D, o sea, la letra D, es un símbolo en este momento de demanda. Así lo vamos a interpretar. La X, como ya hemos hablado en clases anteriores, se refiere a un nombre genérico genérico desde el punto de vista que lo podemos utilizar para cualquier bien, sea una fruta, una verdura, un medio de transporte, un documento de lectura, lo que sea la demanda de ese bien, cualquiera que sea, está en función de cuáles podrían ser las variables que influyen o determinan la demanda de ese bien. Pues en primer lugar, no perdamos de vista que toda la acción del ser humano, específicamente para la satisfacción de las necesidades, si bien es cierto, surge a partir de esa presencia como tal de la necesidad, pero de alguna manera el sujeto, el individuo, actúa en condición de sus gustos y preferencias. Eso es lo que significa estas dos letras que tenemos acá, gustos y preferencias. La P la hemos utilizado a menudo para identificar el precio y X, insisto, es el genérico para determinar la demanda del bien X, o sea, cualquiera que este sea. Entonces, quiere decir que la demanda X está sujeta o determinada por los gustos y preferencias, por el precio que tenga en el mercado ese bien, por el precio que tenga otro bien, o sea, que puede influir en la demanda, el precio de otro bien. Eso lo hemos revisado y lo vamos a revisar cuando veamos la elasticidad de la demanda en términos de la vinculación de un bien en relación a otro. O sea, lo que mencionaba yo en el momento que me decía de las elasticidades de demanda, cuando pueden haber bienes sustitutos o rivales, como se le llama, recíprocos, o bienes complementarios, puede determinar la demanda del bien X. Por ejemplo, si estamos hablando de X como la identificación de los ladrillos o los blocks para construir una casa, la demanda de blocks
de alguna manera va a estar influida por el precio que tenga en el mercado del cemento, por ejemplo, o de la arena. O sea, si X es blocks, Y va a ser arena o va a ser cemento, ¿verdad? Solo a manera de interpretar una situación que nos parece de cotidiana del día a día, cuando se están construyendo casas o cuartos o una habitación extra en una casa. Entonces, ¿cuánto se va a demandar de blocks? Pues va a depender del precio que tenga el cemento, del precio que tenga la arena, o el precio que tenga los honorarios que nos pueda cobrar el albañil, ¿verdad? Porque de repente a veces la demanda de ese bien no se realiza, o sea, queda de manera potencial porque no tenemos el dinero suficiente como para poder comprar el cemento, para comprar la arena o para pagarle al albañil que nos va a hacer la tarea. Entonces, por eso es que hay una, digamos, expresión que identifica cualquier otra variable que pueda afectar, que pueda influir en la demanda de ese bien. Puede influir para bien, puede influir para mal. O sea, puede influir para que efectivamente se realice la demanda o para que la demanda quede desde el punto de vista del análisis como potencial. R la hemos utilizado como un símbolo de la renta o ingreso de las personas, o sea que también tiene que ver con la demanda al final de cuentas. Y cualquier otra situación que se pueda dar. Digamos, puede ser el medio ambiente, puede ser el clima, puede ser la población demográfica del país. Entonces, sabemos que, por ejemplo, la demanda de capas que utilizamos regularmente para cubrirnos de las inclemencias del tiempo, o sea, de la lluvia, en otras palabras, pues se incrementa en periodos de invierno, ya como en la actualidad. Probablemente la demanda de sombrillas, paraguas, capas, etcétera, se ha incrementado en los últimos meses porque todos necesitamos cubrirnos de las inclemencias del tiempo cuando andamos pues, al aire libre. Pero probablemente en los meses de enero, febrero, marzo, no requiramos de ese artículo, de ese bien, porque las condiciones climáticas son diferentes. En consecuencia, la demanda de sombrillas, la demanda de capas, la demanda de paraguas va a depender del clima también, independientemente de su precio, independientemente de si tenemos o no tenemos los recursos suficientes para adquirirlos, etcétera. Entonces, es otra variable que entra dentro de la función de la demanda. Y puede ser también el aspecto demográfico, o sea, cuánta demanda hay en una aldea de, digamos, 300 habitantes de pan, o cuánta demanda puede haber de azúcar, versus la demanda que puede haber en un municipio que tiene 5,000 habitantes. Entonces, hay una influencia determinante de acuerdo al número de los habitantes de la región o del área geográfica, en otras palabras. O sea, lo que queremos decir con esta expresión en esta función es que la demanda al final de cuentas depende de muchas cosas, pero particularmente para los efectos del estudio, acá, desde el punto de vista de mercado, nos interesa considerar el precio y tanto de X como los ingresos. O sea, de X, que puede ser un genérico, o de Y, que puede ser otro genérico, y los ingresos o la renta a los consumidores. O sea, no nos vamos a perder en esa elucubración de pensamientos sobre qué pasaría si. Eso lo vamos a dejar para otro tipo de estudios, ¿verdad? Ya como economistas, pues pensarán en todos estos otros elementos para considerar, por ejemplo, un proyecto de inversión. O sea, si vamos a hacer una inversión en un lugar X, un área geográfica en la que hay 5,000 habitantes,
nuestro proyecto es instalar una fábrica de pan, por ejemplo, o una fábrica de zapatos, pues dependerá de alguna manera de considerar el volumen de la población, el crecimiento de esa población. O sea, tenemos que irnos a los censos para estimar si efectivamente nuestra empresa, o sea, la empresa que proyectamos construir en esa área geográfica, pues va a tener algún éxito, ¿verdad? Sea porque vamos a vender en esa región los zapatos que vamos a producir, o si en su defecto lo que necesitamos es mano de obra para poder producir más económicamente o materia prima para producir ese artículo. Entonces, depende, ¿verdad? Depende de la situación en cada momento, considerar esos factores para los efectos de proyectos de inversión. Pero para nuestro análisis, pues nos quedamos simplemente con considerar que la demanda de X puede estar sujeta a la cantidad demandada por el precio. O sea, eso se le llama función de demanda-precio. O la demanda que esté en función del ingreso. Esta es una R, ¿verdad? Función de demanda-ingreso. En esto nos vamos a concentrar para los próximos análisis. Y repito, considerando que estamos hablando de bienes, ¿verdad?, y servicios que demanda la colectividad. O sea, la palabra de colectividad, lo que estoy tratando de decir es que nos salimos del análisis individual para verlos desde el punto de vista proyectivo, o sea, proyectado a conglomerados. Aunque en su origen, en su naturaleza como tal, sigue siendo una actitud, ¿verdad?, de nada más que se multiplica cuando lo estamos viendo en forma global. Y eso es lo que se trata de demostrar acá. O sea que la demanda global total o de mercado no es sino, al final de cuentas, la suma o la sumatoria de las demandas individuales. O sea, estadísticamente podemos deducir que si A, B, C, D, etcétera, individuos o familias consumen determinada cantidad atendiendo al precio de ese bien, entonces, ¿cuál sería el comportamiento general? El comportamiento general del consumo según el precio del bien. Pero para obtener el comportamiento general de consumo global o de mercado, necesitamos considerar cuáles son los consumos individuales. Y para ello, conociendo esos consumos individuales, podemos proyectar el consumo total. Entonces, eso es lo que sucede. Al final de cuentas, lo que tenemos es una columna de precios y una columna de cantidades demandadas, pero sumarizadas. Y por ese simple hecho, por esa simple razón, ya le llamamos tabla de demanda-precio de mercado del bien X. Entonces, aquí hay digamos, un ejemplo de las posibilidades de consumo según los precios para cada uno de los individuos. Claro, podríamos tener una tabla de demanda-precio individual del consumidor A, que a 20 quetzales o 20 centavos solo demanda una unidad. A 18, si tuviera este precio, demanda una unidad porque no le alcanza para consumir más. Pero a 12, ahí sí ya puede consumir 2 unidades o adquirir 2 unidades. A un precio de 9 sigue con el mismo volumen de consumo, pero a un precio de 3 consume, a un precio de 6, perdón, consume 3, o a un precio de 3 consume 5. Entonces, lo que tenemos aquí son aspectos de carácter individual, pero cuando consideramos a todos los miembros de esa sociedad, obtenemos una sumarización
del consumo o la demanda de ese bien que llamamos X, ¿verdad? El genérico X, y ya estamos teniendo lo que se denomina una tabla de demanda de mercado. ¿Qué es lo que estamos expresando acá? Y lo único que hicimos fue copiar en la columna primera los precios posibles o probables del bien X y la cantidad demandada a esos precios probables según el volumen de consumo en el mercado. Por eso le estamos llamando tabla de demanda-precio del mercado del bien X. Entonces, aquí hay una breve explicación, ¿verdad? de esa tabla, que ya la sabemos, pero que la tratamos de siempre reforzar. En esta se relacionan las variables precio del bien o servicio, que es PX, que la consideramos la variable independiente, y la cantidad demandada QX, que la interpretamos como la variable dependiente. Ustedes ya saben esos conceptos de variable independiente y variable dependiente. O sea, ¿de qué depende tal cosa? En este caso, ¿de qué depende que el mercado consuma 11 unidades de X? Bajo estas circunstancias y este análisis, depende del precio. Porque al precio de 20, los consumidores, o sea, la sociedad en su conjunto, demandan 11 unidades. Bueno, 11 unidades pueden ser 11 millones o 11,000 millones de unidades. Pero a un precio de 12, por ejemplo, esta comunidad demanda 31 unidades, 31,000 o 31 millones, lo que sea, de unidades del bien X. Y si el precio fuera de 3 quetzales, lo que demanda esta comunidad, ¿verdad?, son 98 unidades o 98 millones de unidades del bien X. Entonces, tenemos dos variables, ¿verdad?, la cantidad y el precio. Pero ¿de qué depende que ese volumen aumente o disminuya? De acuerdo a lo que estamos observando en esta tabla, depende de el precio. Quiere decir que el precio es la variable independiente y la cantidad es la variable dependiente. De igual manera, si hacemos el análisis con respecto a los ingresos, ustedes ya saben que, porque eso se ha mencionado muchas veces a través de la ley fundamental de la demanda e ingreso, que la cantidad que se demanda de un bien o servicio depende, ¿va?, o está en relación directa a la variación del ingreso. Lo que quiere decir es que, y ya lo hemos repetido muchas veces, pero aquí aplica igual para los grupos sociales, que también ese comportamiento va de la mano, ¿va? Si los consumidores tienen mejores o mayores ingresos, es obvio que van a consumir más de ese producto en el mercado. Y si sus ingresos son, pues, pobres, son pocos, pues van a consumir menos, porque no tienen para poder consumir, aún así quisieran aumentar su consumo. Entonces, eso, como les decía al principio, no es sino que prácticamente un repaso, volver a esos conceptos que ya los conocemos, ya los manejamos de manera individual, pero que ahorita lo estamos proyectando como al mercado, o sea, desde el punto de vista colectivo. Entonces, aquí estamos nada más revisando los símbolos que hemos venido utilizando y que vamos a seguir utilizando en este análisis. Cuando ponemos Q, que lo identificamos como la cantidad física de bienes y servicios, o de bienes y o servicios, en este caso de X, que es el genérico que identifica cualquier bien.
Acá lo que tenemos es una tabla de demanda-ingreso, tal como se lo mencionamos. Está igual, ¿verdad? Con la única diferencia que si lo expresamos como mercado, asumimos que estamos considerando la totalidad de los consumos de las personas que tienen disponible 200 quetzales para consumir. Y así en cada caso, si no tienen 200, pero tienen 180, o tienen 150, o tienen 90, o tienen 30, pues de igual manera se va a manifestar los consumos. Cuando menos dinero tienen para la adquisición de bienes, pues van a restringir su consumo a cantidades pequeñas. Pero cuando hay más disponibilidad de los recursos monetarios, que es el ingreso, pues van a disponer para poder comprar más cantidad de esos bienes. Entonces, en esta tabla de demanda-ingreso, estamos relacionando las variables I o R que va a identificar al ingreso o la renta, que sería la variable independiente, y la cantidad demandada expresada como QX, cantidad mandada de X, que es la variable dependiente. Entonces aquí también podemos hacer la pregunta, ¿de qué depende que los consumidores adquieran más o menos unidades? Pues esta es otra variable. En la primera variable depende del precio, pero en esta variable depende de los ingresos. Entonces, en cualesquiera de los casos, vemos que efectivamente en el mundo real, una de las variables que más influye para el consumo va a ser el precio de los bienes, por un lado, y los ingresos que tengan las personas para disponer su consumo. De nuevo acá se hace referencia a que la Q la estamos utilizando para identificar cantidad, unidades físicas demandadas, y X como el genérico que identifica a un bien cualquiera. ¿Qué podríamos obtener de cada una de esas tablas que hemos expresado ahí de mercado? Pues esa expresión aritmética que está expresada en las tablas de demanda de mercado, lo podemos convertir en una expresión geométrica que es a través de curvas de demanda de mercado. Y aquí podemos comparar ese comportamiento que tienen las curvas de demanda precio y las curvas de demanda ingreso, que al igual que como lo hicimos en los casos de la demanda individual, pues no hay ninguna diferencia. Si ustedes observan y comparan con los análisis anteriores que hicimos con respecto a la demanda o consumo de un bien X en relación al precio, vamos a encontrar que las curvas de demanda-precio siempre son descendentes o decrecientes cuando la estamos planteando en un sistema de coordenadas cartesianas en donde utilizamos el primer cuadrante, que es de valores positivos, ¿verdad? Porque efectivamente hay consumo, pero que la pendiente es negativa. O sea, se reduce el precio, pero aumenta la cantidad. Es una relación inversa. Y esto, por supuesto, lo hemos interpretado ya en la ley fundamental de la demanda-precio. Aquella que dice que la cantidad que se demanda de un bien o servicio tiende a variar en sentido inverso a la variación de su precio. Y eso lo demuestra la curva, ¿verdad? A un precio muy alto, la cantidad demandada es pequeña, pero a un precio bajo, la cantidad demandada es mayor. Entonces, por eso es ese comportamiento decreciente de una curva de demanda-precio. A la inversa, si hacemos el análisis de una curva de demanda-ingreso, observamos que a poco ingreso
la cantidad demandada es poca. Y a un alto ingreso, la cantidad demandada es mucha. Entonces, esta pendiente de la curva es positiva. La curva es creciente, ¿eh? En este sentido. El otro aspecto que siempre hay que considerar es que en esta ordenada, o sea, en esta vertical, lo que estamos midiendo en este caso es renta o ingreso. Aquí estamos midiendo precio. Pero sobre el eje de las abscisas, siempre medimos las unidades o las cantidades del bien X. Si se dan cuenta, eso sí se repite en ambos casos. Sobre el eje de abscisas estamos midiendo la cantidad demandada del bien. Pero en el eje de ordenadas tenemos una variable que es diferente. Aquí son los ingresos y aquí son los precios. Y podríamos tener, por supuesto, otras variables de análisis que no sea ni precio ni que sea renta, y ahí tendríamos que ver el comportamiento de la demanda según esa variable. Entonces, la variable independiente regularmente acostumbramos a exponerla sobre el eje de ordenadas, en tanto que la variable dependiente la exponemos sobre el eje de las abscisas. Esta es una información de carácter general, por supuesto, para que ustedes la tengan en mente a la hora que tracen sus curvas dependiente de las variables que vayan a considerar. ¿Qué tenemos aquí? Lo mismo que ya hemos dicho en el caso de la demanda individual, o sea, la conducta del consumidor individual. En este caso, la conducta de los consumidores en forma global, total o de mercado o conglomerado, pues es una proyección sencilla, ¿verdad? Una proyección de menos a más, de lo singular a lo plural. Entonces, la cantidad que se demanda de bienes o servicios tiende a variar en sentido inverso a la variación de su precio, ceteris paribus, lo mismo, ¿va? Mientras las demás condiciones objetivas y subjetivas en que actúan los consumidores permanezcan constantes. Y la ley fundamental de la demanda de ingreso es de los consumidores en conglomerado global, social o de mercado, es que expresa la cantidad que se manda de un bien servicio, tiende a variar en sentido directo a la variación de su ingreso, ceteris paribus. O sea, aquí no tenemos nada diferente. Lo único diferente es que en el primer caso de análisis lo hicimos desde el punto de vista singular del individuo, o sea, la familia o el consumidor, y aquí lo estamos viendo desde el punto de vista social, global, total, que usualmente le llamamos mercado. Bien. Luego de lo dicho anteriormente, los economistas tratan de sintetizar o resumir ese comportamiento global que también aplica para efectos del comportamiento individual, de la demanda a través de una ecuación, o sea, una función, como habíamos mencionado anteriormente, pero en donde ya excluimos y tomamos solo una de las variables, que es la independiente, para determinar la variable dependiente. Entonces, lo que tenemos aquí es una ecuación que expresa la relación que existe entre cantidad y precio. Recuerden que Q lo hemos tomado, insisto, repito, como un sinónimo de cantidad y la P como un sinónimo de precio, para que no nos olvidemos de eso. Donde Q la cantidad de bienes y P el precio. El resultado es una tabla de datos que podemos graficar, también conocida como tabla y curva de demanda-precio. Estos se calculan y dibujan solo para valores de cantidad y precio positivos. Por ejemplo, para hacer una tabla de demanda-precio, bajo el supuesto
que tenemos por conocida una ecuación, que es la de la línea recta. Si ustedes ven aquí y ustedes han llevado el curso de matemática 1, pues identifican muy bien que esta es una ecuación, la más sencilla, la de la línea recta, pero con pendiente negativa, por tener el signo negativo. Esta es una ecuación de demanda-precio. Entonces, ¿qué identifica cada símbolo? Aquí lo tenemos. QX, la cantidad demandada del bien X. ¿Ve? Cantidad demandada cuando el precio es 0. Es un valor X que podríamos conocer o no. La mayoría de las veces lo conocemos, ¿ya? Si vamos a hacer algún ejercicio o varios ejercicios relacionados con esta ecuación, lo más seguro es que sepamos cuál es el valor de B. Y luego, M, que es el valor de la pendiente, que como tiene su signo negativo, ya sabemos que es pendiente negativa, lo que quiere decir que a la hora de graficar va a ser descendente o decreciente la curva que resulte en ese gráfico. Y P, como siempre hemos usado para efectos de identificar el precio. Entonces, podríamos tener un ejemplo. Determinar una tabla de demanda-precio sobre el conocimiento de las tendencias existentes. Por ejemplo, aquí tenemos QX es igual a 90 menos MP. O sea, esta es una ecuación de demanda-precio. Pero vamos a buscar la cantidad demandada de precio, cantidad demandada de X, según el precio que tenga en el mercado. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber los precios probables de mercado. Y necesitamos saber la pendiente, o sea, el valor de la pendiente. Entonces, en ejercicios como este, lo usual es que nos den ya un valor, ¿verdad?, fijo, como este que está presentado acá, menos el valor de la pendiente, lo tenemos que conocer, y cuántos probables precios nos están presentando. Entonces, según acá el ejercicio nos dicen que los precios varían según la secuencia siguiente. Cuando el bien vale o cuesta en el mercado 200 quetzales, cuando tiene un precio de 150 o 100 o 50. Entonces, la opción ahí es, o sea, la tarea en todo caso es encontrar cuál es la cantidad que se demanda a cada uno de esos precios. Entonces, para eso tenemos que aplicar la ecuación o función de la demanda-precio tal cual está expresada acá. Claro, este valor va a cambiar en cada caso. Este es un ejemplo ya predefinido. Y también el valor de la pendiente y los precios. Entonces, vamos a ver en este caso que el valor de la pendiente, o sea, M de la curva es 0.25. Y lo que hay que establecer es la tabla y además la curva de demanda-precio. ¿Cuál es el procedimiento para cuando tenemos un ejercicio como este planteado ahí? Pues, primero que nada, sustituir en la ecuación los valores conocidos, tantas veces como estén planteados. Los valores conocidos son este que ya está, el valor de la pendiente, M, y los precios que van cambiando. Entonces tenemos que repetir la operación cuantas veces sea necesario según los precios que se nos han planteado. Completar la tabla de demanda-precio, elaborar la curva e interpretar el resultado. Entonces aquí está el ejercicio resuelto. Esta es la ecuación. Sustituyendo en cada caso. 90 queda fijo, ¿ah?
punto 25, que es el valor de la pendiente, está fijo. Lo que varía es el precio. Para el primer caso 200, el segundo caso 150, el tercer caso 100 y el último caso 50. Resolviendo, tenemos que cuando el precio es de 200, la cantidad a demandar es 40. Cuando el precio es 150, la cantidad a demandar son 52.50, etcétera, que está aquí resumido. A 200 se demandan 50, a 150, 52.50, a 100, 65, a 50, 77, 75. O sea, solo trasladamos la información a una tabla de demanda-precio. Con base a esa tabla, elaboramos, planteamos, dibujamos, graficamos la curva de la demanda-precio para estos datos. Sobre este eje tenemos los precios y sobre este eje tenemos las cantidades. Aquí hubo un error a la hora de tomar la cantidad porque el Excel me lo tomó así. Hay que corregirlo, ¿va? Porque los valores de ahí tienen que ser estos. No necesariamente exactos, ¿va? Según la escala que usemos, pero vamos a tener aquí la tendencia, esa no va a cambiar para nada, que es decreciente de izquierda a derecha. Entonces, teniendo la tabla, elaboramos la curva y luego analizamos esa tendencia. Ya sabemos, ¿va? Prácticamente un cliché de cajón, podríamos decir, que la tendencia de la curva cumple la ley de la demanda-precio. O sea, se observa conforme baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Eso es lo natural, digamos así, de la conducta de la demanda. Precio, en este caso ya no es individual, sino de mercado. Bueno, entonces para ver si ustedes captaron la idea de cómo trabajar estas ecuaciones, que es muy sencillo, realmente no requiere mucho, pero acá hay un planteamiento de 4 funciones o ecuaciones que tienen diferentes pendientes, valores de pendientes. Está aquí, 3, 5, 3.5 es 2.75. Los valores independientes está 37, etcétera. ¿Ah? Entonces, con base a esta información que el precio va a cambiar de 3 a 9 y de 9 a 12, elaborar para cada una de ellas una tabla y de esa tabla hacer pues la presentación gráfica a través de una curva. Ya vamos a tener 4 tablas con 4 curvas que van a ser diferentes. En algo se van a parecer. ¿Ah? Y es lo que quiero que ustedes observen simplemente para corroborar que la ley fundamental de la demanda-precio se confirma para todos los casos. Así que para ver si efectivamente captaron lo que hemos estado revisando en este día, les vamos a dejar esta tarea y les vamos a dar unos minutos, 5 o 6 minutos, para que ustedes lo resuelvan. Es, como les digo, sumamente sencillo, no requiere mucha ciencia, mucha, pues, concentración, simplemente operar los datos. En este caso es sustituir el precio en cada uno de los casos y luego ver cómo nos queda cada tabla y convertirla en una curva. Entonces, dejamos ese plazo para que ustedes lo hagan y luego, si hubiese alguna duda, por supuesto, aquí la resolvemos de una vez. Vamos a dar el tiempo.
Bueno, jóvenes, yo creo que ya es como decía, esto es muy sencillo, espero que ya lo tengan hecho. Aquí verificamos entonces los resultados. Fundamentalmente las tablas, los valores que deben quedar en cada caso están aquí expresados para la función que se identificó como A, el primer ejercicio, luego la B, estos son los resultados. Los precios no cambiaron en ninguno de los casos, sí, pues eso fue el planteamiento original. Lo que iba a cambiar es, de acuerdo a los datos de cada función, era la cantidad demandada según la función específica del caso. Aquí lo que tenemos que hacer entonces ahora es identificar fundamentalmente la tendencia, porque aquí también hubo un error en la forma de que nos lo expresó el Excel. O sea, tan mal los datos, pero la tendencia de la curva en cada uno de los casos se va a manifestar siempre como decreciente de izquierda a derecha. Eso no puede cambiar. Lo que puede cambiar es la tendencia en que visualmente, y eso va a depender también de la escala que estemos utilizando, visualmente puede ser o más con una tendencia más horizontal o una tendencia más vertical, tal vez como esta que está aquí. O sea, en otras palabras, esta tiende a ser horizontal, esta parece un poco más diagonal, estas dos parecen ser muy, muy parecidas y esta es un poquito más vertical. La tendencia, insisto, es la misma. Sin embargo, cuando apliquemos el concepto y la fórmula para establecer la elasticidad de la demanda-precio, ahí sí vamos a encontrar que esas tendencias pueden cambiar y nos puede demostrar qué tan elástico o qué tan elástica es la demanda de un bien respecto a su precio. O sea, la elasticidad de la demanda-precio, porque aquí estamos hablando de tablas de demanda-precio de mercado, nos lo muestra en esta fórmula que vamos a ver prácticamente al final de este capítulo cuando establezcamos elasticidad de la demanda-precio. Entonces vamos a ver que algunas curvas tienden a ser un poquito más suaves, o sea, más horizontales, pero siempre con un declive de izquierda a derecha. Otras tenderán a ser un poco, pues, a un ángulo de 45 grados aproximadamente, y otras que van a tender a un ángulo de casi 90 grados. Eso lo que nos va a decir es el grado de elasticidad que tiene la demanda respecto a la variación de su precio. Como eso es un tema que va a ser posterior, lo único que nos queda en este momento del análisis es observar, confirmar que la curva de la demanda-precio sigue siendo con tendencia hacia la derecha, decreciente, porque su pendiente es negativa. Y si lo queremos interpretar para cada uno de los casos, y se va a repetir, que lo que nos muestra es que la cantidad demandada de ese bien tiende a variar en sentido inverso a la variación de su precio en todos los casos. Ceteris paribus, ¿verdad? O sea, mientras las condiciones objetivas y subjetivas en que se hace el análisis continúan constantes. Espero que no haya dudas, y si hubiese dudas, pues con gusto la resolvemos hoy, la resolvemos el martes, pero la intención es de que ustedes hayan captado el procedimiento. Dígame, Pati, adelante. Bendiciones, Lick, buenas noches. Gracias. Fíjese que quería preguntarle, porque yo voy conforme lo que usted nos presenta a diario, conforme lo de su libro,
pero estaba viendo que en el libro aparecen otras letras, pero en este caso, por ejemplo, y que en el libro nos menciona que es ingreso o salario, es la R, ¿verdad? Sí, Pero es estaba sinónimo. viendo también que hay una diferencia entre CMDA. Usted nos Ah, hablaba de CMMA. ¿Estos son costos de mitigación de medio ambiente? sí, Es pues la... sí, realmente como son tantas variables que se pueden meter en la función, puede ser esa que usted mencionó. Es válido totalmente, ¿verdad? Ah, Porque, bueno, sí, porque ahora ya influye, al menos las empresas que son de responsabilidad social, dicen, ¿va? Entonces ya consideran esos elementos, esos costos, ¿va? Para poder fijar precios y determinar demandas de sus productos, efectivamente. bien, perfecto. Y con respecto a lo del ejercicio, sí me salieron las cuatro, eh, las Gráficas cuatro, y tablas. exacto, las cuatro tablas, perdón, Lick. Sí, me Muy bien, salieron bien las tablas. Gracias, Lick. perfecto, a la orden. Bueno, entonces, si gustan por la hora, lo dejamos aquí. No sé, el contenido de la página haciendo cosas, sí, ahí está. Lick, disculpe, este tema ya pertenece al Segundo, segundo. al segundo parcial, sí, Ah, gracias, Lick. a la hora. Bueno, jóvenes, entonces esperamos que tengan un feliz fin de semana, que sigan preparándose y esperemos mañana a ver las noticias sobre para cuándo corresponde el primer examen parcial y ahí estaremos a la orden. Que tengan un feliz descanso y hasta el próximo martes y fin de semana agradable y productivo. Feliz noche.